Esta noche, un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la exmagistrada federal Mónica Huicho, especialista en justicia con perspectiva de género. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, acceder a la justicia sigue siendo una prueba de resistencia para las mujeres. Quienes se atreven a denunciar enfrentan estigmas, dudas y un sistema que todavía les exige demostrar el dolor. La impunidad, más que una excepción, sigue siendo una herida abierta. Aún así, hay avances que no pueden negarse. Hoy la perspectiva de género ya forma parte de la impartición de justicia y cada sentencia con este enfoque marca un antes y un después. Ministras, magistradas, juezas y abogadas han convertido la lucha por la igualdad en una causa jurídica y moral. Hablar de justicia con perspectiva de género es hablar de un compromiso de Estado. Significa asegurar que las mujeres no tengan que pedir credibilidad, sino recibirla. Significa recordar que la justicia, para ser justa, debe ser también igualitaria y humana. Mónica Huicho es originaria de Culiacán, Sinaloa. Egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde obtuvo el título de Derecho con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho Público y cuenta con estudios doctorales en Derecho Constitucional Económico. En la Administración de Justicia y Administración Pública, ha sido magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de este tribunal. También fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mónica, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchísimas gracias por estar en este programa. Muchísimas gracias una vez más, querida Claudibeth, por compartirnos minutos de convivencia con tu audiencia. Para mí es muy importante que ustedes, como especialistas, como mujeres de la justicia, le expliquen a nuestra audiencia qué es precisamente la justicia con perspectiva de género. Sí, es muy importante. Hemos hablado de algunos casos en otras ediciones y me parece que llegar a compartirles que cuentan con una herramienta que les permitirá vencer en juicio cuando han sido discriminadas por alguna razón que tiene que ver con su condición de mujer, con su condición de género, por su sexo, etcétera. Entonces estamos hablando de justicia de género, porque no se trata de concederle la razón a quien la aduce o a quien la solicita, sino más bien llevar esa metodología a juicio para que haya una resolución justa para las partes en ese caso y no favorecer a quien la haya traído a juicio solo por el hecho de ser mujer, sino llevar más elementos para que podamos avanzar en esta justicia que progresa al ritmo no esperado, pero que ya es una realidad, incluso por la influencia de la tecnología, Claudibeth. Así es, Mónica, porque es un tema que realmente debe de preocupar a muchas personas a nivel nacional. Nuestros niños, niñas y adolescentes están expuestos a riesgos que muchas veces ni siquiera están legislados. ¿Qué nos puedes platicar? Es muy importante, ¿no? Tenemos poblaciones vulnerables. Esto es parte de esta metodología de la que hemos hablado, de juzgar con perspectiva de género, que nos ha ampliado el panorama para salirnos del método tradicional de cómo resolver en los juicios y traer otros elementos. Ahora estamos innegablemente en la época de la era digital. Tenemos ya los avances tecnológicos, tenemos una nueva realidad de consumo, de una facilidad que te ofrecen estas plataformas digitales, por supuesto, para tu consumo en casa. No te muevas porque te lo llevo a través de distintos servicios de plataformas digitales y tenemos algo muy importante que son los beneficios de la inteligencia artificial, que están diseñados, construidos pensando en el ser humano para acompañarnos, para facilitarnos nuestras labores del día a día, pero también hay riesgos, también hay peligros y también hay abuso, exceso, que pone como víctima principalmente a los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables de nuestra sociedad?
nuestras niñas y nuestros niños, nuestras adolescentes, nuestros adolescentes, en términos de grupo, y además como sociedad tenemos la obligación de protegerlos. El deber constitucional para el sector público ya está marcado. Eso es una solicitud expresa de nuestra sociedad que ha decidido poner en manos del Estado la protección de todas las personas, pero con especial atención de los más vulnerables. Y volvemos a las infancias y volvemos al colectivo de mujeres que están allí ocultos como víctimas, a veces en silencio, porque no tienen la voz, no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas, pero hay que poner muchísima atención. Hay mucho peligro allí y podemos hablar de eso un poquito más. Mónica, háblanos precisamente de estos riesgos, precisamente como tú lo comentas muy atinadamente, las niñas, las jovencitas están expuestas a estos riesgos que muchas veces se pueden llevar desde las plataformas tecnológicas hacia la vida real. Sí, Claudibet, hemos estado trabajando de forma preocupada con este ambiente digital en el que se están revelando nuevos peligros, incluso nuevas formas de discriminación, porque también tenemos allí en la inteligencia artificial inmersa la discriminación algorítmica. Pero hablando del peligro que corren las infancias y especialmente el colectivo de mujeres en este sector, tenemos la adicción digital, que es una realidad. Ya hay estudios avanzados en derecho comparado de qué está ocurriendo en el contexto mundial. Todos estamos creciendo al mismo ritmo acelerado y hay países que ya tomaron acción. ¿Quiénes son estos países? China, tenemos el caso ejemplar de Corea del Sur y tenemos un caso también reciente de legislación en Francia. China, por ejemplo, no permite que los niños, las niñas y los adolescentes consuman videojuegos o plataformas de diversión, de ocio, por más de 3 horas a la semana. Se los va graduando y dice, bueno, tienes 3 horas, las vas a utilizar el fin de semana, pero no son acumulables. Si no los utilizaste en viernes, en sábado, en domingo, bueno, se te agotaron. Entonces, es una forma de mantenerlos alejados de esta debilidad que genera la adicción digital por el exceso del uso. Están diseñadas para eso, Claudibet. Esta es la parte alarmante. Las compañías de diseño de videojuegos han planeado que este producto sea adictivo y lo han hecho con toda la libertad, con toda la extensión, sin límites normativos. Corea del Sur emitió una ley que se llama la Ley Cenicienta. ¿Qué significa esto? Pues un poco entendiendo el contexto actual, las niñas y los niños se encierran en sus espacios privados y a altas horas de la noche están consumiendo videojuegos o sus diversiones digitales en plataformas de uso común. Los padres en muchas ocasiones no nos percatamos. Corea del Sur estableció la Ley Cenicienta. No se podrán hacer uso de este tipo de tecnologías de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces, esto mantiene por lo menos una especie de complicación para el consumo de estos sistemas. Y tenemos en Francia la prohibición expresa de que los niños, las niñas, los adolescentes, nuestros jóvenes, acudan al sistema educativo con teléfonos celulares. Creo que aquí hay una alerta importante porque está habiendo consecuencias muy graves, que ya el sistema de salud a nivel Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, ya lo estableció. Hay una enfermedad mental derivada de esta nueva era digital y que es la enfermedad que genera tristeza, depresión y esta capacidad adictiva de los videojuegos para enganchar a las poblaciones, sobre todo a los más
vulnerables. Tenemos mucho que hacer, tenemos que empezar a revelar estos casos emblemáticos para que en el Estado mexicano también haya acción y los sistemas legislativos establezcan estos niveles de protección. En tanto esto ocurre, nos tocará revelarlo en juicio. Hablamos de muchos peligros de la nueva era y tenemos que estar muy atentos y proteger a los más vulnerables, las niñas, niños y adolescentes. Mónica, tú que eres una conocedora de la materia de justicia, ¿qué mensaje le envías a los legisladores, al Congreso federal, pero también a los congresos locales para que empiecen a entrarle a estos temas? Claro, tenemos que tomar acción. Ya nos están dando el ejemplo otros países. México tiene que regularlo, establecer unos límites, establecer protocolos educativos, por supuesto, normar el etiquetado de estos sistemas digitales que están diseñados para generar adicción y no podemos ponerla tan fácil. No estoy hablando de que la prohibición sea la salida automática, no, estoy hablando de analizarlo, estudiar estas mejores prácticas a nivel internacional y proteger sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que en el global, en este sector, incluso como víctima de violencia digital, de ciberacoso, incluso podemos hablar de males mayores como el uso libre de pornografía y el uso libre de estas plataformas adictivas que les están generando unos ingresos a nivel prostitución a nuestras niñas y niños. Y tenemos que hablarlo con claridad porque esto ya es una realidad. Tenemos que ser tan claros como la realidad nos exige y por lo tanto debemos proteger a nuestras infancias de este tipo de flagelos, en principio las familias, ¿verdad? En principio la comunidad, pero el Estado tiene una acción superior y una obligación en este sentido. No es voluntario, es una obligación estatal. Mónica, estamos llegando al final de esta conversación, pero ¿qué mensaje le mandas precisamente a las familias y a los usuarios de estas tecnologías? La era digital genera nuevos peligros, entre ellos la adicción de nuestras infancias. Tenemos que estar muy atentos, vigilarlos, protegerlos, acompañarlos y sobre todo reparar cuando el daño ya está hecho, porque ha derivado en un estado de salud mental que es imperceptible, pero les está generando un daño a las nuevas generaciones que si no lo remediamos ahora, lo vamos a lamentar muy pronto. Tomemos acción para proteger a nuestras infancias. Mónica, para nosotros será muy importante que regreses a este programa, a este foro, para poner en el centro de la discusión la agenda de las mujeres. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por tu espacio y esta gentileza de compartir con su voz su tiempo. Gracias, Mónica. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 11:15 de la noche.